Vamos a dar comienzo a nuestro segundo día y último de curso. En la mesa que tenemos prevista a continuación, pues vamos a abordar otra cuestión que creíamos que era muy interesante a la hora de evaluar y discutir, pues precisamente sobre todo aquello que se puede aprender de esta experiencia en la lucha contra el terrorismo. Y no cabe duda que la cooperación internacional y la forma en la cual se han organizado los entes estatales, las organizaciones supranacionales para concertarse en contra de esta amenaza, pues también es uno de los ámbitos que más ha sido impactado por el terrorismo yihadista. Y hay que adelantar que yo creo que en un sentido en el cual hay que congratularse. Desde luego hay muchísimos aspectos pues para señalar puntos de mejora, para quejarse por la ineficiencia de algunos ámbitos de cooperación internacional, pero visto desde una perspectiva histórica es muchísimo lo que se ha recorrido en ese sentido, incluso a niveles como los intercambios de inteligencia, del cual pues se hablará a continuación, pues estamos en unos niveles de intensidad que no tienen precedentes, ¿no? Por supuesto, hay mucho ámbito de mejora, pero bueno, es interesante esa perspectiva de largo plazo, ¿no? Y para ello, pues tenemos también la suerte de tener hoy a tres ponentes también de excepción que yo creo que se complementan perfectamente a la hora de abordar un ámbito tan amplio del cual se pueden decir tantas cosas. Los paso a presentar. En primer lugar va a intervenir Madalena Martín, que es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga y que ha trabajado y de manera muy intensa precisamente todo ese bagaje internacional en la lucha contra el terrorismo y es una profunda conocedora precisamente de todos esos entresijos y todos esos matices que se plasman en acuerdos, en normativas y en otros aspectos que en ocasiones no son tan visibles. A continuación va a intervenir Ignacio Ibáñez, que es coordinador y jefe de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de Naciones Unidas en Madrid, que es una sede que lleva relativamente poco tiempo en funcionamiento, pero bueno, él ya venía ya atesoraba una trayectoria muy extensa precisamente en este organismo y es un ámbito el cual pues también ha tenido la oportunidad de ver cómo se ha ido desplegando y todo el trabajo que ha llevado a cabo su organización en ese ámbito. Y por último tenemos a Antonio Díaz, que es profesor titular de Criminología y Seguridad Pública en la Universidad de Cádiz y que bueno, luego para aquellos que les interesan los temas de seguridad, pues es un viejo conocido en el sentido de que es un pionero en ámbitos de trabajo que en España nadie había trabajado, como es el caso de los servicios de inteligencia, su estructura, sus implicaciones para las políticas públicas y es también pues una perspectiva valiosísima y bueno, en cualquier caso es una suerte contar con los tres. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y tienen la palabra, Madalena. Muy bien. Buenos días. Ya saben ustedes que la cortesía académica indica que hay que empezar cualquier intervención dando las gracias. En mi caso va mucho más allá de un deber formal, porque realmente para mí es un placer poder estar aquí en esta sesión de los cursos de verano, que me hubiera gustado, lo hemos comentado antes, siempre venimos con cierta prisa y no he podido estar ayer y seguro que hubiera aprendido muchísimo. Pero bueno, en todo caso espero de alguna manera aportar desde la óptica del derecho internacional público y las relaciones internacionales, porque realmente se trata de un tema que es holístico, te necesita una aproximación holística y multidisciplinar. Yo ya le advierto, y lo había hablado así con el director del curso, que va a ser una presentación desde la óptica macro, no micro. Voy a intentar darle una panorámica completa. Es difícil saber si a alguno les va a quedar corta, a otros les va a quedar largo lo que pueda decir, pero bueno, en cualquier caso siempre estaré abierto luego a las preguntas que me quieran hacer. Así que vuelvo al inicio, le doy las gracias a la Universidad Complutense, sobre todo también a los organizadores, a la Fundación de Víctimas del Terrorismo y al Memorial de Víctimas del Terrorismo y por supuesto también al director Manuel, al que tengo un gran aprecio tanto académico como personal.
Fíjense que un poco la presentación que tengo es bastante simple, pero creo que hay que detenerse en algunas cosas que a veces damos por sabidas y no lo son. En principio, habría que definir qué entendemos por cooperación internacional contra el terrorismo. Voy a intentar hacer una especie de tipología bastante básica de la cooperación y luego, como no puede ser de otra forma, porque así nos venía indicado, haré una reflexión sobre los límites y los éxitos del terrorismo, intentando ajustarme al tiempo previsto. Fíjense que cuando hablamos ¿qué entendemos por cooperación internacional, sobre todo a los efectos de esta ponencia? Quisiera ponerle de manifiesto algo que sabemos, pero que a veces se nos olvida. El concepto de cooperación internacional está íntimamente vinculado al hecho de que empieza a considerarse el terrorismo, y en concreto el terrorismo yihadista, como una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. A partir de esa conceptualización es cuando la cooperación internacional se fortalece. Y eso viene de la mano de los atentados terroristas. El derecho va siempre por detrás de la realidad. Y cuando intenta alcanzarla, ya la realidad va por delante. Es decir, la realidad es líquida y el derecho es sólido. Y esto lo vamos a ir viendo constantemente a lo largo de toda esta ponencia. Por lo tanto, le decía que marca una fecha, la que todos sabemos, el 11 de septiembre, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por fin consigue afirmar que el terrorismo es una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Y luego eso lo refuerza en otra resolución, en la resolución del año 2004. Fíjense que antes se entendía de alguna forma que el terrorismo era una preocupación fundamentalmente nacional, que asolaba a diferentes países, pero en los que la vertiente de cooperación internacional no estaba tan desarrollada. Y sobre todo también, como saben, era bastante ajena, más que a Europa, al mundo occidental. Era una preocupación que le pasaba a otros, de alguna forma. Y es a partir de esos dos hitos cuando se produce esta reacción. De hecho, fíjense que en esa segunda resolución del Consejo de Seguridad, ahí el Consejo muy claramente insta a todos los Estados a que cooperen en la lucha contra el terrorismo y especifica en qué consiste esa colaboración. Encontrar, negar refugio seguro y someter a la justicia no solamente a quien cometa los actos de terrorismo, sino a todos los que participen, a los que planifiquen, financien, es decir, abre el concepto de autoría, que antes estaba muy restringido, y luego además establece cuáles son todas las vías de cooperación internacional. A partir de ese momento se produce, como decíamos, un reforzamiento de la cooperación internacional que obliga, por una parte, a modificar normas internacionales ya existentes y, sobre todo, como vamos a ver, a aprobar otras normas ex novo. Por lo tanto, podemos definir la cooperación internacional como la acción colaborativa entre los sujetos del derecho internacional. Sujetos, entendiendo que son estados, cooperación entre estados y organizaciones internacionales. También tienen la obligación de cooperar las personas físicas, que son sujetos emergentes del derecho internacional, y, por supuesto, también agentes del derecho internacional, como pueden ser las organizaciones no gubernamentales. Esa cooperación se articula a través de diferentes círculos concéntricos. Son, de alguna manera, como capas de cebolla que se superponen. Vamos a ver una cooperación en el ámbito de Naciones Unidas, aunque luego tenemos aquí un experto que podrá profundizar, y luego voy a ir bajando sobre todo a la cooperación que tiene lugar en Europa, tanto en el ámbito del Consejo de Europa como de la Unión Europea. Esto es simplemente, viene mucho mejor en el balance del terrorismo que ha hecho la propia asociación, pero para que visualicemos algo que decíamos, a día de hoy todavía donde se registran más atentados terroristas y más víctimas no es en Occidente, son fundamentalmente en países africanos y también en Asia. Y hay una segunda nota que también es evidente, que se ha producido una curva en descenso tanto en el número de atentados como en el número de víctimas mortales. Luego, si tenemos ocasión, podremos hablar. Yo creo que aquí han incidido varias cosas. Uno, el éxito de la cooperación internacional, pese a que no es lo eficaz que todos querríamos. En segundo lugar, también las dificultades a la movilidad internacional, consecuencia de la pandemia. Entonces, ha habido ahí diferentes elementos que han influido. Cuando hablamos de tipología de cooperación internacional, tenemos que tener claro que dentro de esos círculos concéntricos hay diferentes clases de cooperación. La bilateral, que es la que se produce entre dos estados o entre un estado y una organización internacional. Hay también tipología que pudiéramos denominar que es multilateral, cuando se produce entre más de dos sujetos y evidentemente puede ser de ámbito universal, sobre todo centralizada en Naciones Unidas, o de ámbito regional. Y en el seno de las organizaciones internacionales regionales, como decía, donde se han producido mayores avances,
ha sido en el ámbito europeo, como ahora vamos a ver. Por los ámbitos materiales, ustedes lo han podido ver a lo largo de este curso, que abarca un buen número de materias, porque estamos hablando de cooperación judicial, sobre la que luego yo incidiré. Habla de cooperación policial, de cooperación en materia de inteligencia. Y luego también, según evoluciona el terrorismo, la maldad humana siempre está buscando nuevos campos, pues se ha de reaccionar. Por lo tanto, es imposible acotar todos los ámbitos de cooperación. Estamos siempre en continuo movimiento, hay un gran dinamismo. Y lo que sí me interesa más resaltarles es la tercera forma de cooperación. Fíjense, como vamos a ver, sobre todo, voy a intentar trasladarles que en el ámbito especialmente europeo se ha producido una mutación bastante importante en la modalidad de cooperación, porque hasta ahora, o hasta esa fecha que pudiéramos decir 2001, la cooperación en materia de terrorismo era una cooperación que pudiéramos llamar horizontal, que se basaba sobre todo en la voluntariedad y en la reciprocidad. Yo coopero con aquel Estado en materia antiterrorista que coopera conmigo. Yo te doy, tú me das. Ese era el principio. Y sobre la base de voluntariedad, lo hacemos a través de tratados. Cuando empieza a introducirse la idea de que el terrorismo es una amenaza a la paz y a la seguridad, eso se empieza a ver la necesidad de darle un vuelco a esa cooperación. Y frente a una cooperación horizontal de base voluntaria, aparece la cooperación vertical, que va de abajo arriba, que es obligatoria y que se basa en la asistencia de bienes jurídicos comunes que hay que proteger. La comunidad internacional está afectada por el terrorismo donde quiera que se produzca. Por lo tanto, todos los Estados tienen ese deber de cooperar y no es una cooperación ni voluntaria ni basada en la reciprocidad. Siempre, cuando hay una tesis y hay una antítesis, surgen los modelos mixtos. Y este es un poco ese modelo mixto por el que ha optado la Unión Europea. Conserva algunos elementos de base voluntaria, pero introduce ya esa consideración de la cooperación vertical u obligatoria. Fíjense, como además les decía, que la cooperación universal en el marco de Naciones Unidas se ha ido modificando a la luz de las realidades, porque inicialmente el derecho internacional lo que tenía era un acervo normativo, un compendio, sobre todo de tratados, que habían ido enfocándose en aquellas materias donde se habían producido los atentados terroristas. Podemos ver una evolución desde la década de los años 70 hasta la actualidad. Tenemos ahí tratados internacionales para la protección de personas internacionalmente protegidos, cuando los atentados terroristas se articulaban a través de tomas de rehenes, algo que ya afortunadamente parece que es cosa del pasado. También empiezan a aparecer los tratados internacionales sobre financiación del terrorismo. Se percibe la sociedad internacional que no es solamente lo importante la represión, el carácter punitivo, sino también lo preventivo, intentar que la financiación no llegue a esos grupos terroristas. Y bueno, hay dos materias que son muy claras, clásicas, que es todos los tratados internacionales de lucha contra el terrorismo en la aviación civil, que era uno de los campos donde se habían producido mayores atentados terroristas, y también en la navegación marítima. Esos son dos campos clásicos. Y, por supuesto, también tratados que lo que intentan es evitar que se pueda utilizar material nuclear o armas nucleares para realizar atentados terroristas. Por lo tanto, fíjense cómo es una cooperación que se centra en determinados ámbitos, no es una cooperación que comprenda el fenómeno terrorista en la fase previa, en la fase en la que se realiza, en lo posterior no lo entiende como algo dinámico, sino como una fotografía bastante más estática. Con todo, sí que tenemos una, digamos, vocación del derecho internacional en sus distintos subsistemas, las parcelas del derecho internacional, que de una u otra manera empiezan a incluir el fenómeno terrorista, ya sea en el derecho internacional de los derechos humanos, también en el derecho internacional humanitario, incluso que es aquel que rige los conflictos bélicos, en el derecho internacional penal. Luego mencionaremos que no se trata el terrorismo, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, se dejó pasar ahí una oportunidad excelente, y por supuesto también incluso en tratados sobre refugiados hay mención también a elementos terroristas. Como le he dicho, tenemos una composición de cooperación internacional en círculos concéntricos. Entonces, dentro de esos círculos concéntricos, el más amplio, el que hemos visto de Naciones Unidas, sobre el cual luego profundizarán, y eso se ve completado por la cooperación a nivel regional. Yo me voy a detener, creo que no puede ser de otra manera, en aquella que tiene lugar en el seno de Europa. Primero nos afecta directamente y luego es la que se ha conseguido mayores desarrollos. Fíjense que cuando hablamos de esa cooperación hay que distinguir entre la que tiene lugar en el Consejo de Europa y la que
que tiene lugar en la Unión Europea. Perdonen si ofendo su inteligencia, recordándoles que el Consejo de Europa es la gran Europa, es la que va del Atlántico a los Urales. Es una organización que antecede a la Unión Europea y que en la actualidad tiene 46 Estados miembros. Tenía 47, pero Rusia fue excluida después de la agresión a Ucrania. Y en esa organización se trata de todo salvo la defensa, todo tiene cabida en el Consejo de Europa. Y es una fábrica de producir tratados que establecen un mínimo común denominador, porque fíjense que ahí están todos los estados, ahí hasta su expulsión estaba Rusia, ahí está Turquía, están todos los antiguos países de la Unión Soviética, y ahí sí que podemos encontrar avances muy importantes en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. Es verdad que se habrán dado cuenta que ninguno de estos que estamos hablando tiene el apellido yihadista en concreto, pero es porque no podemos legislar ad hoc. Se entiende que dentro del fenómeno de cooperación contra el terrorismo se va a incluir el terrorismo yihadista. Incluso veremos que algunas normas, sobre todo de la Unión Europea, están directamente motivadas por esta modalidad de terrorismo, pero evidentemente no aparece como tal en el título. Ahí le llamo la atención sobre ese Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo del año 2005, siempre a remolque también de los atentados terroristas de Madrid primero y de París después, en el que se vuelve a reproducir algo que sabemos que es un déficit que tiene el derecho internacional, que es que no existe una definición comúnmente aceptada de terrorismo y tampoco de cuáles son los actos que constituyen o significan desarrollo de terrorismo. Pero sí existe ese convenio para la represión, siempre el enfoque es de carácter represivo. Luego hay un segundo convenio, también del año 2005, relativo a blanqueo, embargo y comiso de los productos del delito de terrorismo y de la financiación. Y luego hay otro posterior que tiene un protocolo que es convenio para la prevención del terrorismo. Fíjense que vamos primero a la represión y luego a la prevención. Es verdad que las causas subyacentes al terrorismo no están presentes en estos tratados. Cuando se habla del convenio para la prevención del terrorismo, en realidad lo que se hace es que se criminalizan los actos previos al terrorismo. No es una prevención en sentido estricto. No es vamos a evitar que se produzca, es vamos a sancionar los actos que son previos a la comisión de delitos de terrorismo. Esto tiene que ver también, este reforzamiento de la cooperación, con esas curvas que hemos visto. Estos son datos de Europol en los que, como les decía al principio, se produce un descenso tanto en el número de atentados como en el número de víctimas mortales también, y un aumento en el número de detenciones en proporción. Fíjense, este llega hasta el año 2019, pero si luego vemos el informe de Europol de este mismo año, Europol afirma que en el territorio europeo se han producido en el año 23 28 ataques terroristas, de los cuales ha habido 4 muertes, 2 resultados de atentados de carácter yihadista. 380 individuos han sido arrestados. Dentro de las investigaciones de yihadismo se concentran sobre todo en Francia, España, Alemania y Bélgica. Y es también un dato bastante esperanzador el hecho de que hay una ratio de condenas de un 84% en lo que se refiere a atentados yihadistas. Y por último, Europol señala también la dificultad para separar lo que podríamos decir los atentados yihadistas que provienen del mal llamado Estado Islámico de aquellos de Al-Qaeda. Junto a esta cooperación en el ámbito del Consejo de Europa, la Unión Europea también ha ido profundizando al albur de todos el padecimiento que hemos tenido de atentados terroristas, ha ido reforzando la cooperación, en este caso, entre los actuales 26 Estados miembros. Éramos 27 tras la salida del Reino Unido, nos hemos quedado en 26. Quisiera llamarles la atención, porque es un dato interesante, cómo la Unión Europea ha utilizado la técnica funcionalista, que es la que preside el proceso de construcción europea, también en este ámbito. ¿Qué entendemos por funcionalismo? La Unión Europea es consciente de que el derecho penal es la última ratio de la cooperación, aquello a lo que los Estados no quieren desprenderse, porque es el último reducto de la soberanía. Entonces sabe que va a tener muchas dificultades para establecer convenios en materia de lucha contra el terrorismo, sobre todo también habida cuenta de las dificultades para definir terrorismo. Y entonces ha decidido que cuando se encalle, cuando haya diferencia entre los Estados miembros, no existe un derecho penal europeo, va a ir por 2 vías. Aproximación de legislaciones, no un código penal, no que todo sea igual, aproximar las legislaciones y luego, sobre todo, vamos a cooperar
a través de instrumentos procedimentales. Vamos a olvidar los sustantivos y vamos a ser operativos, vamos a ver cómo se puede cooperar, por ejemplo, en la detención y entrega o, por ejemplo, en las órdenes de investigación. Es decir, ha adoptado esa política mucho más funcionalista, que es la que preside el proceso de construcción y que nos ha permitido ir avanzando. Esto se nota muy bien en la Unión Europea. Fíjense que, por una parte, ha aprobado normas relativas a terrorismo y, sobre todo, lo que decíamos, normas procedimentales. Las normas sustantivas, pues iniciamos en el año 2002 con una decisión marco. Las decisiones marco ya no existen, hoy se llaman directivas, decisiones marco, y otra en el año 2008 en la que percibe cómo ha ido cambiando la amenaza terrorista y cómo el derecho antiterrorista tiene que acomodarse a esas modificaciones, a esa flexibilidad o esa improvisación que tienen muchas veces los atentados terroristas, el hecho de que no están jerarquizados, etcétera. Y luego, a partir de esas dos decisiones marco, ha optado por directivas. ¿Y por qué le digo que ha optado por directivas? No es baladí que haya sido casi toda la cooperación, hasta la última que vamos a ver, por el ámbito de las directivas. ¿Por qué? Porque las directivas dejan mucho margen de actuación a los Estados miembros. Las directivas no son normas obligatorias, sino permiten a los Estados miembros legislar para cumplir con esa norma y, sobre todo, le dan un periodo de transposición. No son obligatorias desde el momento que se aprueban. Puede pasar 3, 4 o 5 años en lo que fije la propia norma. Ese fue el camino que siguió la Unión Europea inicialmente. Tenemos esa directiva del año 2017 motivada por un problema concreto que sabemos que ha tenido una extraordinaria importancia, que todavía está sin resolver, que es el de combatientes extranjeros, los foreign fighters. Hay otra norma también del año 16 previa, que es relativa a la utilización de los datos de registro, intercambio de información relativa a atentados terroristas. Y luego, sin embargo, hemos pasado de la aprobación, hemos dado un salto cualitativo, porque la última norma que aprueba la Unión Europea ya no es una directiva, ya es un reglamento en materia antiterrorista. Y los reglamentos son normas perfectas, son leyes para todos los Estados miembros. Se aplican desde el momento en que se aprueban y son obligatorias en todos sus elementos. Y ese nuevo reglamento, fíjense, del año 21, tiene un foco puesto en un problema que ahora mismo es central: la difusión de contenidos terroristas online, en línea. Y lo que establece son órdenes de bloqueo o retirada de contenido terrorista en un plazo muy breve, muy exiguo, es decir, cooperación express y en una materia muy concreta y obligatoria para todos los Estados miembros, reglamentos, desde el momento en que ese reglamento es aprobado. Esto es un salto cualitativo, significa que vamos avanzando pese a que todavía nos encontramos con alguna ineficiencia y claroscura. Fíjense que junto a estas normas, lo que yo decía antes es que la Unión Europea ha desarrollado instrumentos de carácter procesal o procedimental, si quieren. Le voy a citar muy rápidamente aquellos que han tenido mayor incidencia en la lucha antiterrorista. La primera y protagonista, lo que se conoce como la Euroorden, o la Orden Europea de Detención y Entrega. Esta es una propuesta que aquí sí que podemos sacar pecho. Las contribuciones españolas hay que reconocerlas. España estuvo detrás en una de las presidencias de la adopción de este instrumento. ¿Por qué? Porque nosotros hemos padecido durante mucho tiempo la falta de cooperación de otros socios, sobre todo en la lucha antiterrorista contra ETA, cuando teníamos conciencia de que Bélgica consideraba que los etarras eran perseguidos políticos, o cuando Francia no colaboraba con la policía española, al revés, era un santuario. Entonces, España apuesta por darle la vuelta a los mecanismos clásicos de cooperación, que eran de carácter bilateral, basados en la reciprocidad y que eran voluntarios, y, sobre todo, eliminar la extradición por un instrumento mucho más fácil, que era una orden europea. La orden europea, a diferencia de la extradición, elimina todo el elemento de condicionalidad política. No se trata de una decisión que puedan adoptar los políticos, es una petición de un juez a un juez. Se judicializa el procedimiento, se hace mucho más neutro, se establecen unas causas que están tasadas por las cuales te puedes negar a cooperar y además se reducen los plazos. La extradición es larguísima, pueden pasar 3 años hasta que haya una extradición. Entonces se elimina todo el carácter político, se judicializa y se acortan los plazos. Era perfecto. Consigue sacar esa orden europea en el año 2002 e incluir dentro de aquellos delitos que obligan a cooperar automáticamente, porque se elimina el requisito de la doble incriminación, está el terrorismo, aunque no se define lo que es terrorismo, pero está el terrorismo entre esos delitos que permiten la cooperación. Por lo tanto, un juez solicita a otro juez de un país de la Unión Europea pues que se detenga a una persona
para ser sometida a un proceso, o bien si ya ha sido juzgada en ese país y ha huido o ha sido juzgada en absentia, que se le entregue. Son los dos elementos. Una orden de detención o de entrega, ¿vale? En las dos categorías. El cumplimiento de esa orden está sometido al control jurisdiccional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque sí que han existido bastantes problemas, ustedes conocerán probablemente los que ha habido en torno a la orden europea dictada contra Puigdemont, para entregar a Puigdemont y a todos aquellos que participaron en el referéndum unilateral contrario a la Constitución, pero ha habido muchos más casos y muchos de ellos afectan también a la cooperación antiterrorista. Para demostrarles que es bastante efectivo, ahí tienen algunos ejemplos de órdenes europeas activas, las que ha lanzado España, pasivas, las que ha recibido, solicitudes de colaboración o mixtas. En un mismo procedimiento pueden intercambiarse peticiones de uno y otro país. Ahí tienen, empiezan desde el principio, desde el año 2004, con la entrega, en este caso, de, como decíamos, el origen de la orden europea está en el terrorismo de ETA. Pues se solicita a Francia que entregue terrorismo de etarra. Luego ya ha habido, y desde esa fecha hasta época más reciente, muchísimas órdenes europeas que afectan a delitos terroristas de carácter yihadista. Ahí tienen algunos ejemplos, algunas dictadas por Francia, porque personas que habían atentado contra consulados y amenazado gravemente a su personal, o terroristas buscados también en Italia. Y de carácter mixto, ahí tienen una del año pasado de detención de combatientes terroristas extranjeros que habían pasado a España utilizando la vía de los Balcanes. Uno fue arrestado en Austria en virtud de una orden europea de detención dictada por la Audiencia Nacional. Este es el órgano del cual emanan, está centralizado. La emisión de órdenes europeas compete a la Audiencia Nacional. Y ahí tienen como en ese mismo ejemplo tenemos casos de cooperación en el doble sentido, tanto activa como pasiva. Fíjense, para darles una idea del volumen, ya estoy fuera de tiempo casi, tienen ahí las órdenes europeas emitidas. Durante el año 2020 se emitieron casi 16.000 órdenes europeas. Sobre delitos terroristas, 178. La mayoría de ellas fueron cursadas por Francia, que es donde se concentran ahora la mayor parte de estos delitos. Ahí tienen también las recibidas por España, 10 se refieren a delitos terroristas. Y bueno, junto a esa orden europea, como el procedimiento ha sido bastante útil, pues digamos que al calor de esa orden se han adoptado otras, que también son bastante operativas en esta materia. La orden europea de protección, las medidas de protección de una víctima, cualquiera que sea el delito, aunque estaba pensado más para víctimas de género, si esa víctima se mueve por la Unión Europea, las medidas de protección las siguen donde ella quiera que esté. Da igual que la haya emitido un juez finlandés y que la persona esté en España, la sigue. Sobre todo también órdenes europeas de investigación. Autoridades judiciales belgas investigan a yihadistas y solicitan a sus homólogos franceses que interroguen a los testigos o que lleven a cabo los registros domiciliarios en su nombre. Yo pido a otra autoridad judicial que colabore, que sea como si fuesen mis brazos y mis manos en otros países de la Unión Europea. Ese es el sentido que está teniendo esa orden europea de investigación. Fíjense, ahí también tienen un poco cómo ha ido funcionando la orden europea en estos ámbitos, no me voy a detener. Y junto a los instrumentos de carácter procedimental hay una base también de cooperación a través de distintas instituciones. Menciono muy rápidamente la cooperación a través de Eurojust en la lucha antiterrorista y, bueno, también la Red Judicial Europea y la Fiscalía Europea, que no solamente persiga los delitos de carácter fiscal, sino también que se ocupe de los delitos antiterroristas. Ahí tienen los casos de terrorismo que se han Europol ha ido articulando y Eurojust a través de estos mecanismos. Y bueno, voy a terminar porque ya estoy fuera de tiempo realizando dos breves reflexiones, una sobre límites y otro sobre éxitos que ha tenido la lucha antiterrorista en el ámbito internacional. Fíjense, los límites. Hay un límite que yo defino de carácter positivo, que es que la lucha antiterrorista tiene que ser lucha. Nunca no puede devenir en guerra antiterrorista. Y sabemos que esto a veces es difícil, las fronteras se traspasan con cierta facilidad. Tanto es así que para eso tenemos detrás los tribunales internacionales, que son los que nos tienen que ir diciendo que desgraciadamente los terroristas juegan con todas las ventajas, pero nosotros no podemos responder con los mismos elementos. Nosotros tenemos que mantenernos dentro del respeto de la legalidad internacional.
Y los tribunales sí que en supuestos de lucha antiterrorista, sobre todo de carácter yihadista, han estado viendo si se han producido vulneraciones de los derechos humanos, si ha habido detenciones irregulares, si ha habido casos de tortura. El último supuesto ha sido en concreto en ese limbo que ha supuesto Guantánamo. Hay todavía un preso que después de 20 años no ha sido juzgado. Ese es el primer límite que pudiéramos decir que nos establece el derecho internacional. El segundo es un límite negativo en el sentido de carga peyorativa. Ya hemos dicho que el derecho va siempre por detrás de la realidad y además el derecho no es capaz todavía de aprender en toda su dimensión las conexiones que tiene el terrorismo con la criminalidad transnacional organizada, que cada vez son mayores. Es decir, no son categorías delincuenciales que se puedan separar, hay mucha interacción entre ellos. El terrorismo se financia y se financia con armas, con tráfico de drogas, incluso con delitos de violencia sexual. Eso todavía las normas no están preparadas para hacer frente a esa interacción. Y luego otro límite sería, como ya hemos dicho, que la cooperación que se produce en el ámbito de Naciones Unidas no es todavía lo suficientemente eficaz. Bueno, ahí tienen una sentencia de un tribunal, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 21, que esto es muy interesante, para ver cómo se conjuga la protección de los derechos humanos con la lucha antiterrorista. No sé si lo conocen. Este es el caso de un tío que le compró a su sobrino una camiseta que ponía eso: yo soy una bomba, nacido el 11 de septiembre, Yihad, nacido el 11 de septiembre. Y alegaba su derecho, que era una broma y era una libre expresión, frente a lo que podríamos decir un delito de enaltecimiento del terrorismo. Y el Tribunal Europeo ha sido muy claro: eso no está permitido. Y ha sido procesado y han sido enjuiciados. O sea, los controles jurisdiccionales se producen siempre en doble sentido. Les decía que el último límite que se puede entender, que está bastante presente en el ámbito de cooperación, es el hecho de que existen insuficiencias a nivel de Naciones Unidas. No hay un tratado universal sobre terrorismo, todavía no se ha conseguido y se lleva intentando desde hace bastante tiempo. Incluso en el año 2015 hubo una iniciativa española en este sentido que no ha salido adelante. Y junto a eso nos encontramos también, como les dije, que la Corte Penal Internacional, que es el Tribunal Internacional Penal que se ocupa de los crímenes internacionales, los más graves, juzga genocidio, juzga crímenes de guerra, juzga crímenes de lesa humanidad, podía haber incluido el crimen de terrorismo y, sin embargo, por la resistencia de algunos Estados no tiene competencia sobre esa materia. Por lo tanto, no tenemos un Tratado Internacional Universal de Terrorismo y no tenemos un Tribunal Internacional que juzgue los delitos de terrorismo. Fíjense si a Estados Unidos le hubiera venido bien quitarse de Guantánamo y tener un tribunal internacional que juzgue a todos los detenidos por terrorismo. Y los límites también de los tratados internacionales. Los tratados son represivos, pero no son preventivos, no hacen alusión a las causas del terrorismo. Y el último límite que establezco es la extrema dependencia que tiene la lucha antiterrorista de la agenda internacional. ¿Y a qué me refiero por esto? Pues que el terrorismo o la lucha antiterrorista está perdiendo visibilidad en la agenda internacional. ¿Por qué? Porque la agenda internacional se mueve simplemente a impulsos de lo que hay, lo que vive en este momento. Hemos visto que se han reducido el número de atentados, el número de víctimas. Entonces, parece como si nuestra percepción sobre la amenaza del terrorismo yihadista haya decaído. No la tenemos tan a piel, ¿no? Y eso es absolutamente erróneo porque estamos en un momento de la sociedad internacional, en un momento absolutamente convulso, en un momento de transición entre lo viejo y lo nuevo. Y en ese momento de transición se agitan las causas del terrorismo y sobre todo hay una mayor potencialidad. Y esto nada más que hay que verlo incluso en la guerra de Ucrania, ¿no? Por lo tanto, frente a eso, 3 éxitos de cooperación: concienciación y narrativa. Ya tenemos muy claro casi todo que aquí no cabe hablar de ningún tipo de delito político y que son delitos que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. Segundo gran éxito, y este curso es una prueba de ello, se está empezando a situar a las víctimas en el centro. Esto es fundamental tanto para la Unión Europea como para Naciones Unidas. Ahí tienen algunos
El primer Congreso Global de Víctimas del Terrorismo se hizo en el año 21, en el 24 tenemos otro en Naciones Unidas. Y ahora mismo, por ejemplo, la Comisión Europea acaba de aprobar una modificación a la directiva del año 2012 sobre víctimas en general de delitos, que incluyen la del terrorismo, para que se le dé una indemnización total y que esa indemnización corra a cargo directamente del Estado. Estos son manifestaciones de situar a la víctima en el centro, del cual este curso es un ejemplo. Los resultados son satisfactorios viniendo de donde venimos, aunque evidentemente hay mucho margen de mejora, y sobre todo proliferación y heterogeneidad de los instrumentos en la lucha antiterrorista. De todas maneras, no podemos bajar la guardia, y sobre todo los más jóvenes que han tenido la suerte de no vivir ni las situaciones terroristas que hemos pasado en este país de los diferentes grupos, y a lo mejor le ha pillado, todavía no habían nacido cuando tuvo lugar el 2001 todo el cambio, ¿no? Entonces vamos a ser conscientes de que esta es una amenaza a la paz y a la seguridad permanente que pende sobre nuestras cabezas. No hay que ser alarmistas, pero hay que ser realistas, y que el derecho contribuye en parte a esa respuesta, aunque por supuesto no es la única. Espero no haberle aburrido, me disculpo por haberme pasado en el tiempo y quedo a su disposición. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y, en primer lugar, por supuesto, dar las gracias a los organizadores. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, Manuel, pero no habíamos tenido oportunidad de vernos desde que he vuelto a España. Así que es un placer verte y felicidades por todo el trabajo que estáis haciendo, por supuesto desde Sevilla, pero para toda España. Y también, por supuesto, dar las gracias a Florencio, al Centro Memorial de Víctimas y a la Fundación Víctimas del Terrorismo, que nos acogen aquí, nos dan siempre cabida para hablar de este tema tan importante, no solo en España, sino en la sociedad internacional. Y de eso un poco es de lo que les quería hablar en mi intervención hoy. Como verán, no voy a utilizar una presentación, un PowerPoint. Ya decía Lord Acton que Power corrupts, and PowerPoint corrupts absolutely, y como corrompe absolutamente el PowerPoint, voy a intentar que de alguna manera entremos en un diálogo, ¿no? o una especie, como por lo menos diálogo, así que siéntanse libres de, incluso si no están de acuerdo conmigo, pues alzar la voz y podemos hablar. Porque en realidad la cooperación internacional, como decía la profesora Martín, y gracias por la excelente presentación, me ha chafado un poco lo que les iba a decir un poco en los primeros 10 minutos, pero no hay problema, me adapto, he estado aquí tomando notas muy juicioso. La cooperación internacional no nace recientemente, incluso diría, complementando lo que ha dicho la profesora Martín, que de hecho nace antes del 11 de septiembre. ¿Por qué? La pregunta no voy a ir tanto por el lado jurídico, por supuesto. La profesora Martín ya les ha dado un poco esa perspectiva un poco más jurídica, sino por el lado más político, que creo que a lo mejor es complementario e interesante al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué se da esa cooperación internacional contra el terrorismo? Bueno, el terrorismo, no hace falta que se lo diga y seguro que se lo han contado a ustedes durante estos 2 días, nace hace mucho tiempo, ¿no? Podría decir incluso que toda la historia de la humanidad, si depende cómo califiquemos el terrorismo, pues ha estado ahí presente. El uso de la violencia con fines políticos. No obstante, en el ámbito internacional no se había de alguna manera extrapolado este tema. Siempre los países lo habían circunscrito a sus propias demarcaciones, a su propio territorio, porque en general ese uso de violencia con fines políticos era con fines políticos internos, para subvertir un gobierno, por ejemplo, para cambiar la política de algún gobierno, de alguna institución, o para derrocar incluso a algún rey, etcétera, ¿verdad? Pero en los años 60 del siglo pasado, el terrorismo, el carácter del terrorismo, la naturaleza del terrorismo cambia políticamente. Algunos establecen un poco este hecho, pues por supuesto en el conflicto Oriente Medio, y de alguna manera las tácticas terroristas que empiezan a utilizar esa nueva ola terrorista
en los años 50-60. ¿Por qué? Porque ven claramente que el terrorismo, lo importante es causar terror, ¿no? O esto es una obviedad. Pero no solo causar terror, sino llamar la atención, es decir, tener visibilidad sobre lo que uno reivindica. Y por lo tanto, estos terroristas de los años 60 empiezan a ver que con los nuevos medios de comunicación, los nuevos medios de transporte, van a tener más visibilidad sobre sus reivindicaciones si, de alguna manera, pues atacan objetivos que no sean solo internos, que no tengan una repercusión solo interna, sino que tengan una repercusión internacional. De ahí, por ejemplo, los secuestros de aviones, los secuestros de buques y, de alguna manera, las víctimas del terrorismo. Y un saludo para los que están aquí. Reconozco las caras y me alegra mucho estar compartiendo con ustedes unos minutos hoy aquí. Esas víctimas que ya no eran solo víctimas de un solo país, sino víctimas de múltiples países, ¿no? Así, de alguna manera, atraen la atención estos terroristas. Y, de hecho, de ahí es de donde nacen los tratados internacionales que les explicaba la profesora Martín. ¿Por qué? La sociedad internacional, los países se dan cuenta que para poder realmente enjuiciar, investigar primero y enjuiciar después a estos terroristas, necesitan de la cooperación internacional, necesitan tomar acciones judiciales fuera de su territorio, necesitan pedir una extradición, necesitan una cooperación jurídica internacional en alguna materia, cuestiones de prueba, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos tratados internacionales en el seno de Naciones Unidas nacen un poco como, digamos, una plataforma jurídica para poder llevar a cabo unos fines políticos, que era la prevención del terrorismo, la efectiva persecución del terrorismo y, por supuesto, de alguna manera, tener más seguridad en cómo los demás países actúan, sobre todo los países vecinos, ¿verdad? Pero llega el 11 de septiembre y el 11 de septiembre hay un cambio porque el Consejo de Seguridad, el 28 de septiembre, o sea, pocos días después del ataque a las Torres Gemelas, decide adoptar por unanimidad la resolución 1373 y es diferente porque es una resolución adoptada bajo el capítulo 7º de la Carta. El capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas, como nos señalaban, son aquellas decisiones que se adoptan de alguna manera que tienen fuerza obligatoria, es derecho imperativo internacional, ¿de acuerdo? Esto ya de por sí es un cambio, pero no era la primera resolución del Consejo de Seguridad adoptada bajo el capítulo 7º. Cuando hubo el atentado en Lockerbie, también se adoptó una resolución en el capítulo 7º de la Carta, en materia antiterrorista, pero el Consejo, en 2001, decide que, de alguna manera, dar unos parámetros que no había dado antes de cómo se debe llevar a cabo esta cooperación internacional para realmente ser eficaz en la lucha contra el terrorismo. Digamos, por lo menos mi opinión y la mayoría de los especialistas, es que el punto más importante de esa resolución es el principio de no safe haven, que no hay un espacio alrededor del mundo en el cual los terroristas puedan refugiarse. Esto es un principio clave, era un principio clave y lo sigue siendo para España y se ha explicado muy bien, incluso en el ámbito europeo cuando no había esa voluntad de cooperación. Y esto se traslada también al ámbito internacional a través de esta resolución 1373. Hay una serie de resoluciones posteriores importantes, pero decirles que, sobre todo, las resoluciones del Consejo de Seguridad, sobre todo las adoptadas bajo el capítulo 7º, de nuevo, derecho imperativo para todos los Estados miembros de Naciones Unidas, que, como saben ustedes, son 193 estados, o sea, es decir, prácticamente la totalidad de todos los países alrededor del mundo. Tienen picos, estas resoluciones, picos altos y picos. Hay unas etapas en las que el terrorismo está más en la agenda política, ¿verdad? Recuerden ustedes los años 2013, 14, 15 y 16, con el auge de Daesh. Y ahora parece que estamos en una etapa un poco más de valle, es decir, ha bajado un poco la cantidad de noticias que tenemos en materia de atentados terroristas internacionales, lo cual no quiere decir, a pesar de que los números nos podrían confundir un poco, que el asunto no siga siendo de gravedad, y a eso iré en un momento. Creo que hay un tema que es importante también ver, las resoluciones del Consejo de Seguridad. Algunos de ustedes, bueno, desde un punto de vista político, a lo mejor alguno podría decir, pues carecen de legitimidad
porque las adoptan 15 países, que son los Estados miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, bueno, pues eso, ¿por qué le tiene que importar desde un punto de vista la defensa del principio de soberanía a otro país que no pertenece a ese organismo? Bueno, en primer lugar, por supuesto, porque todos los países de Naciones Unidas, para ser un país de Naciones Unidas, hay que firmar la Carta. La Carta de Naciones Unidas establece que el Consejo de Seguridad tiene una serie de responsabilidades y, por lo tanto, cuando uno entra al club, pues firma, digamos, los estatutos del club y se adhiere a ellos y, por lo tanto, está obligado de esa manera jurídicamente. Pero bueno, aún así uno podría decir, bueno, pero hay cierta falta de legitimidad, porque incluso en ese órgano del Consejo de Seguridad, pues en realidad los que llevan la batuta son los 5 que tienen derecho de veto, ¿verdad? Bueno, de alguna manera Naciones Unidas, para evitar que aunque desde un punto de jurídico no se sostiene este argumento, pero desde un punto de vista político a lo mejor se podría discutir, como se discute casi todo en política, ¿verdad? Pues decide en 2006 la Asamblea General, es decir, todos los 193 estados de Naciones Unidas, tomar cartas en el asunto y analizar el tema. Y entonces llegan a la conclusión de que necesitan una estrategia global contra el terrorismo. La Asamblea General no puede, de alguna manera, no tiene ese factor del capítulo 7, esa responsabilidad del Consejo de Seguridad de imponer imperativamente determinadas medidas a los Estados miembros, pero sí tiene una capacidad de poder político, de poder legitimador importante, ¿verdad? Es una asamblea de todos los países de Naciones Unidas, 193, cada país tiene un voto en la Asamblea General. Bueno, pues en 2006 adoptan la Estrategia Global contra el Terrorismo en 4 pilares, y los 4 pilares básicamente se tocan todos los temas relativos a la lucha contra el terrorismo, desde los derechos humanos hasta la protección de víctimas, a la lucha, digamos, más fuerte contra el terrorismo en los ámbitos policial, judicial, etcétera. Todos los ámbitos en materia de lucha contra el terrorismo están en esa estrategia global contra el terrorismo. Lo bonito de la estrategia, además, es que los Estados miembros dicen que cada 2 años deben revisar esa estrategia. Por supuesto, ustedes se pueden imaginar que cada 2 años hablan de esto y cada 2 años hay pequeñas modificaciones en función de la amenaza. Eso es lo bonito, porque de alguna manera se va adaptando la respuesta desde el ámbito internacional, de la cooperación internacional, de cómo los países tienen que cooperar internacionalmente en la lucha contra el terrorismo, a las necesidades o a los cambios que se dan en la amenaza terrorista. La última revisión fue hace apenas unas semanas. Les voy a hablar un poquito de eso en un momento, pero no antes de decirles que también creo que hay un paso interesante en el ámbito de la cooperación internacional. La profesora Martín hacía alusión al tema de, bueno, la prevención a lo mejor no está suficientemente tratada en el ámbito de Naciones Unidas. Y, por supuesto, no voy a ser yo quien le quite la razón, pero yo creo que ha habido pasos en un sentido positivo en esta materia. El más significativo de ellos, además de esos tratados internacionales que trataban de alguna manera causas, delitos preparatorios al acto de terrorismo en sí, como puede ser la financiación del terrorismo, es sin duda la adopción por parte, a través de una iniciativa del Secretario General de Naciones Unidas, de un informe sobre la prevención del extremismo violento. Es un informe del Secretario General que hace suya la Asamblea General y que, de alguna manera, por primera vez, los Estados miembros deciden hablar de ese tema de la prevención, ¿de acuerdo? Algunos de ustedes, y por eso decía que a lo mejor un poquito de diálogo, si me lo permite, Manuel, algunos de ustedes puede suponer por qué, que tenía razón la profesora Martín, el tema de la prevención no había sido tocado, o por qué hasta el año 2014 no se habla de esto en Naciones Unidas. ¿A alguien se le ocurre por qué el tema de la prevención era un tema a lo mejor sobre el que los Estados miembros no querían hablar? Sí. Bueno, yo pienso que en tema de prevención, como ha dicho la profesora Elena, como normalmente suelen ser actos preparatorios con la creación de bombas o otro tipo de materiales, eso tocaba un poco la materia de financiación del terrorismo, que no se había tocado hasta el año 2015, como hemos visto, y que
quizá era un poco un tema más delicado de tocar de manera internacional. Entonces, como muchos de estos materiales eran financiados por empresas o mafias, empresas X, que no eran muy legales, por así decirlo, o mafias, al ser un tema muy difícil de tocar, pues por eso mismo no se había manejado la prevención, por así decirlo. Sí, totalmente. Y de hecho, si me permites que te tutee, voy a ser aún más claro que tú. Como había algunos países que financiaban grupos terroristas, pues claro, eso a lo mejor no era un tema que se quisiera tocar mucho, ¿verdad? Lógicamente, desde un punto de vista político. ¿Alguna otra razón que se les ocurra? Sí. Sí. Claro, el tema de la propaganda es digamos, una actividad de reclutar a más individuos alrededor del mundo y por lo tanto es un acto preparatorio y por lo tanto también la prevención juega ahí un factor clave y por supuesto esto cambia, lo revoluciona Daesh y por supuesto se habla más de este tema de la prevención a raíz de eso. ¿Alguna cosa más que se les ocurra? ¿Una más? Si no, lo digo yo. Piensen en términos políticos, sobre todo los que son un poquito más mayores, que están aquí. Todos son jóvenes, pero un poquito más mayores. Si recuerdan, después del 11 de septiembre y después de por supuesto, todos los escándalos de cómo se estaba de alguna manera llevando la lucha contra el terrorismo por parte de Estados Unidos y de otras potencias europeas también, que ahora no nos acordamos, pero ahí había mucha gente que hizo cosas que no debía. Se estaba hablando mucho, o por parte de algunos países, sobre todo los no occidentales, del tema de las raíces, de las causas del terrorismo. Esto era un tema completamente tabú, no se podía hablar de esto. ¿Por qué? Porque algunas de las potencias occidentales decían y no occidentales, decían que hablando de las causas del terrorismo de alguna manera se legitimaba el terrorismo. Se legitimaba porque de alguna manera se daba una explicación a por qué alguien podía coger una pistola y matar a otro por cuestiones políticas. De alguna manera, si se buscaban las causas, se creía, ese era el argumento, si de alguna manera se hablaban de las causas, se justificaba el terrorismo. Por supuesto, esto era un tema político, pero que de alguna manera se resolvió. Se resolvió como se resuelven las cosas en Naciones Unidas, que es a través de usando términos diferentes para decir la misma cosa. Y se creó este término, de alguna manera conceptual, de la prevención del extremismo violento y las causas conducentes al extremismo violento. Es decir, se hablaba de las causas conducentes en lugar de las raíces o las causas del terrorismo, causas conducentes al extremismo violento en lugar de al terrorismo, de alguna manera como un paso anterior. Quería enfatizar esto porque al mismo tiempo que les hablaba de la Estrategia Global de Naciones Unidas, al mismo tiempo que les hablaba del tema de prevención, ven ustedes que hay pasos que ha ido dando la sociedad internacional en el ámbito de Naciones Unidas para atajar algunos de los fallos, algunas de las partes que estaban más débiles en el ámbito de la cooperación internacional. Otros temas que me parecen importantes y voy a ir acabando. Políticos también, porque estaba diciéndoles ¿por qué les estoy contando esto? Porque en Naciones Unidas y en el ámbito de la sociedad internacional no hay realmente una solución dada, ¿de acuerdo? No se establece una solución, sino que hay unos pasos intermedios. Son siempre pasos buscando atajar las diferentes dificultades que se presenten en el camino. Otro de los problemas que tenemos en Naciones Unidas es que no podemos utilizar determinados conceptos. Por ejemplo, yo sé que el tema del yihadismo es un concepto que se utiliza tanto en España, pero viene sobre todo de Francia, pero en el ámbito de Naciones Unidas no. ¿Por qué? Porque hay una cuestión política que trasciende la cooperación internacional. Hemos visto un poco la perspectiva jurídica en la primera presentación. Yo lo que les quiero hacer ver es que hay temas políticos que de alguna manera condicionan la cooperación internacional. Y el tema del lenguaje, los términos que se utilicen, es uno de ellos. Por ejemplo, verán ustedes que yo me he estado refiriendo a Daesh, no he estado hablando de Estado Islámico o de ISIL. ¿Por qué? Porque los países deciden, los 193 países deciden, a través de algunos de ellos que tienen más empuje en un tema o en otro,
que algunas de las palabras deberíamos evitarlas, ¿de acuerdo? Mientras que el mundo académico aporta diferentes visiones, punto de vista mucho más libre en ese sentido, investigación, líneas de investigación, en el mundo de Naciones Unidas nos tenemos que tener unas ciertas reglas del juego no escritas. Son reglas políticas y hay que entenderlas para poder cooperar internacionalmente de una manera adecuada. El tema del lenguaje es importante. Por eso también les quería hablar de la última revisión de la estrategia que se produjo hace tan solo unas semanas. Hay determinados temas, por ejemplo, como que han surgido en este debate último. Se ha adoptado la revisión de la estrategia por consenso, pero hay algunos temas que han surgido en los que no ha habido de alguna manera acuerdo y no han quedado reflejados en la resolución. Por ejemplo, algunos países europeos querían dar un plus al tema de la protección de los derechos humanos en la resolución y otros países no han querido. Se quería establecer una especie de mecanismo para monitorear eso y algunos países no han querido. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, en el tema de los delitos de terrorismo por razones xenófobas o de raza o de religión. Pues ahí tampoco ha habido un acuerdo muy claro. Por ejemplo, muy recientemente han visto ustedes en la prensa el tema de la quema del Corán en determinadas mezquitas, en la salida de las mezquitas en Suecia. Eso, por ejemplo, creó mucho revuelo y ha resurgido un tema que es el tema de la islamofobia en el ámbito de Naciones Unidas. Es un tema también relativo al lenguaje, que también, por supuesto, como les decía, está conectado con el ámbito político. Entonces, esos pequeños escollos políticos que me parecen importantes para que ustedes complementen la idea de si hay una cooperación internacional en el ámbito jurídico, en el ámbito formal, pero también hay un poco que saber por dónde atenerse. ¿Por qué? Y con esto acabo. Hay países desarrollados y países en desarrollo, todos colaboran en materia de lucha antiterrorista sobre el papel, ¿de acuerdo? Pero al final, en el ámbito internacional, ya no hablo solo del ámbito de Naciones Unidas, en el ámbito internacional en general, los países actúan por intereses propios, ¿de acuerdo? Por intereses de Estado. De alguna manera son todos, aunque digan lo contrario, de la escuela realista, incluso aquellos que deciden o hacen ver que los principios son importantes. ¿Por qué? Porque lógicamente, están sujetos por sus electores. Y alguno diría, gracias a Dios, están sujetos por sus electores, por los intereses de su propio país. Porque si en el ámbito internacional hacen algo con lo que sus electores no estén de acuerdo, o sus electores o la ciudadanía, en casos de otros regímenes no democráticos, pues pueden tener problemas políticos internos. Por lo tanto, sí que hay, de alguna manera, una presión para que esos gobernantes que nos representan en el ámbito internacional, que de alguna manera se sientan alrededor de esa mesa a intentar establecer una cooperación internacional, lo hagan, pero no altruistamente, sino basándose en los propios intereses nacionales. Por supuesto, y con esto es el punto final que quería ofrecerles, les quiero invitar a una reflexión, que es la cooperación internacional es importante, el terrorismo, como han visto ustedes, a través de las resoluciones del Consejo de Seguridad, los tratados internacionales, la estrategia global contra el terrorismo, el plan del secretario general para la prevención del extremismo violento, todos estos elementos muestran que hay una voluntad de cooperación internacional. Pero también, y este es el contrapunto, a través de factores como el lenguaje, a través de factores como la negociación, a través de los intereses que los países desarrollados pueden tener, los países menos desarrollados pueden tener unos intereses diferentes. La manera en la que reaccionan a ese terrorismo, no siempre las piezas encajan perfectamente. Y en el fondo de eso está la soberanía nacional. No le quiero romper la burbuja a nadie, sobre todo a los que sean más internacionalistas del auditorio, pero contrariamente a lo que se nos dice o contrariamente a lo que se cree, y crean en mí, llevo 20 años trabajando en esto y he estado en muchas reuniones con gente que toma decisiones sobre esto día a día. En el fondo, en Naciones Unidas no hay una élite globalista que decide. Es el principio de soberanía nacional el que rige, los intereses de los Estados. Para esto nos da para hablar durante mucho tiempo, así que no me voy a extender, pero si quieren quédense con esa idea y estoy dispuesto a tener un poquito más de diálogo con ustedes en los próximos minutos. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Por supuesto, mi agradecimiento a los cursos de verano del Escorial. Es un lujo para los que somos académicos. Hay sitios que siempre son como especiales y sin duda los cursos de verano del Escorial lo son, ¿no? Muchas gracias al profesor Manuel Torres por la invitación, también a la Fundación de Víctimas de Terrorismo y al Memorial del Centro de Memorial de las Víctimas de Terrorismo por la invitación. Intentaré ajustarme a los 15 minutos que me indicaba el profesor Torres y a la tarea que me indicó, que era analizar en los últimos 20 años cuáles son los límites y los éxitos en la cooperación internacional y la lucha contra el terrorismo. Y creo que he hecho la tarea. Lo que he hecho es intentar establecer cuáles son los éxitos y cuáles son las limitaciones de esta cooperación. ¿De dónde partimos? Cuando hablamos de cooperación, el hecho de hablar de cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, y en mi caso me centraré en la parte de los servicios de inteligencia, es algo inusual. En el año justo después de los atentados del 11 de septiembre me llamaron de la revista Política Exterior para que escribiese un artículo sobre qué iba a pasar en el mundo de la inteligencia. Claro, visto desde ahora es más o menos sencillo, pero créanme que cuando era un joven doctorando era como, pues yo qué sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Es cierto que ya apuntamos la cooperación. Y parte del artículo que lo estuve revisando consistía en, bueno, ¿y esa cooperación en qué se va a plasmar? Porque sí queda muy bien, claro, si tú tienes una amenaza que es compartida, pues habrá que colaborar entre todos, bien. Pero de ahí a acabar con las 4 o 5 mil palabras que había que escribir, pues quedaba todavía bastante para rellenarlo, ¿no? Entonces, es un tema que siempre me ha interesado y le he dado vueltas. Uno diría que los servicios de inteligencia no cooperan, solo se espían unos a otros y son súper malos, pero no es cierto. Y de hecho, antes del 11 de septiembre, lo han comentado un poco, el propio acuerdo de Trevi, que si le sonará, del año 73, donde el Trevi no es la ciudad, es terrorismo, radicalismo, violencia política, extremismo. Ahí ya se hablaba de la cooperación y era un foro de cooperación. Si bien es cierto que, y es algo que le salvó y le permitió funcionar, trabajando a nivel muy operativo, a nivel de oficiales de policía y oficiales de inteligencia. Por tanto, ¿de dónde partimos? Partimos de una cierta cooperación, pero tampoco una gran cosa. ¿Qué hemos hecho en estos 20, 22 años? Podríamos hablar de, primero, decidir si cuando hablemos de cooperación internacional hablamos de estados dentro de la Unión Europea o estamos hablando de la Unión Europea con otros actores. Intentaré incluir ambas cosas. Y lo segundo es si estamos hablando de una cooperación operativa o una cooperación de tipo mucho más estratégico. Pues posiblemente estamos hablando de las dos cosas. Éxitos. ¿Qué éxitos tenemos? En primer lugar, la propia normalización del concepto de que los servicios de inteligencia cooperan entre ellos. No de forma esporádica, sino de manera habitual. Antes decíamos que la cooperación era como un aditamento, algo que se añadía. Ahora no, ahora es un elemento estructural de la lucha contra el terrorismo. No es algo que además está bien, no. Es que no se concibe la lucha contra el terrorismo si no se estructura en una cooperación internacional. ¿Qué éxito hemos tenido? Primero, el establecer documentos dentro de la Unión Europea. Tenemos desde la Estrategia Europea de Seguridad del año 2003, tenemos la Estrategia Contraterrorista de 2005, la de Seguridad Interior de 2010, que si no recuerdo mal, es la primera vez que el concepto de inteligencia y cooperación en inteligencia aparece. Y si no me equivoco, creo que durante una página y media se habla de cooperación en información e inteligencia, algo que al menos que yo recuerde no había visto de una manera tan clara en documentos previos de la Unión Europea. Se acuerda una definición de terrorismo, es decir, tenemos que identificar cuál es el enemigo común que tenemos. Se establece el Centro Europeo Contraterrorista dentro de Europol, eso es otro logro. Se mejora el sistema Schengen de información. Establecemos instrumentos legales, como ya han explicado los ponentes que me han antecedido, como la Orden de Detención Europea, con sus variedades de nombres. Se mejoran las bases de datos. En la presidencia sueca del año 2002, si no recuerdo mal, creo que era Suecia, se hizo una especie de revisión de inventario de cuántas bases de datos había. Había 22 bases de datos, que, como pueden entender, ni se hablaban entre ellas, ni eran muy interoperables. Es decir, se hizo una reflexión para caminar hacia una integración de bases de datos. ¿Qué se ha conseguido también? Pues tenemos el Passenger Name Record, tenemos el SWIFT, tenemos el Container Security Initiative. Es decir, se han ido desarrollando toda una serie de herramientas en diferentes niveles, estratégicos, conceptuales, operativos, técnicos.
Y bueno, podrían decir, bueno, esto parece, bueno, digamos que es su opinión, ¿no? Y es mi opinión, evidentemente. Pero intentemos ir a algo objetivo. Si tienen la curiosidad de ir al Parlamento Británico, la página web, no tienen por qué ir en persona, a la Comisión de Asuntos Europeos, dentro de ella se creó una subcomisión para el Brexit, para analizar el impacto del Brexit en el Reino Unido. Y una de las partes es el impacto en seguridad. Si tienen el interés y leen todos esos documentos, los vídeos que están colgados de entrevistas al director de Europol, muchísimos expertos, el 95% de los but o however, de los peros que se le pone, es por el impacto en la lucha contra el terrorismo. No compartir bases de datos, el control de fronteras, intercambio, liderar operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, algo tiene que haber para cuando tú, a la hora de pensar que te sales de un club y en un tema concreto de seguridad e inteligencia, el 95% de las observaciones que haces es vamos a ser más débiles en la lucha contra el terrorismo. Es decir, claramente se indica que desde el inicio o las acciones después del 11 de septiembre ha habido mejoras hasta tal punto de que centralicen en las críticas o los peros a la hora de abandonar una unión como es la Unión Europea. Otro punto positivo es la bilateralidad. Los servicios de inteligencia siempre han colaborado muy bien de una manera bilateral. Imagínense el porqué. Si solo lo sabemos tú y yo y algo se filtra, evidentemente ha sido tú porque yo no he sido. Es decir, la bilateralidad permite sobre todo llegar a un nivel de conocimiento y un nivel de identificación de objetivos y generación de una confianza que quizás es mucho más difícil en grupos amplios. Ese principio se ha fortalecido. Se ha fortalecido también estructuras como el Club de Berna. El Club de Berna es muy antiguo y estaba siempre en una especie de limbo extraño que parecía que hasta que incluso podía desaparecer, pero por lo que parece, incluso alguna filtración de la prensa austriaca de hace muy poco tiempo, está muy vivo, se sigue reuniendo 2 veces al año y el intercambio es muy intenso. Tan intenso que parece que hasta Estados Unidos e Israel estarían participando en el Club de Berna. Por tanto, más allá de lo que se ve habitualmente, esos clubs, esos clubes, digamos, de alguna forma de geometría variable siguen funcionando y de manera muy, muy interesante. Y funcionan a 2 formas, a 2 niveles, que es relevante. Uno es a nivel de cooperación práctica, es decir, incluso llegando a operaciones concretas, y otro es a la hora de realizar anticipaciones, análisis, planteamientos estratégicos. Por lo tanto, esta cooperación que se ha ido consolidando a 2 niveles, que es importante, sobre todo por la parte que indicaba la profesora, de prevención. Tenemos que llegar un poquito más adelante. No entraré en detalles como la red Atlas que se crea de grupos operativos o fuerzas especiales de las policías de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo, que hacen ensayos, etcétera, etcétera. Incluso hacen simulacros de atentados en varios países. Es decir, eso, digamos, es una manera más práctica. Otro elemento dentro de la cooperación que creo que se ha modificado es el concepto del free rider o el gorrón. Es aquel que no aportaba nada pero consumía mucho. Antes del 11 de septiembre ya había iniciativas de los gobiernos pequeñitos, Austria, Grecia, Bélgica, para crear, seguro que les suena, una CIA europea. Creemos un FBI europeo y así todos nos beneficiamos. Claro, muchas de las reticencias de los países grandes es, oiga, la inteligencia es muy cara y usted va a aportar muy poquito y se va a llevar mucho. Ese concepto ha variado en alguna medida. Es decir, más que el concepto cuantitativo, se ha empezado a entender que el intercambio o la cooperación cualitativa es muy importante. Ejemplo, el papel de Turquía rastreando terroristas que van y vuelven, o el papel de Grecia en su frontera con respecto a las dinámicas de crimen organizado, terrorismo y migraciones son muy relevantes. Por tanto, el concepto de alguna medida de si no pones mucho en el sistema, quizá no merece la pena ser mi amigo, ha desaparecido. Se ha pasado más a un concepto de cooperación cualitativa y no sobre todo cuantitativa. Se ha mejorado muchísimo los canales seguros de intercambio de información, que era una de las carencias que tenía. Sobre todo, el incremento de las posibilidades de espionaje electrónico hace que los países grandes no se fiasen mucho de los pequeñitos a la hora de hacerlo. Recuerden que uno es tan débil como el eslabón más débil de su cadena, ¿no? Por lo tanto, hay países que no se fiaban. Tengan en cuenta que cuando hablamos de cooperación solemos pensar siempre pues, en Francia, Reino Unido, Israel, pero Europa está formado pues, por Malta, Chipre, Portugal. Es decir, hay otra serie de países que no tienen ni de lejos las capacidades de inteligencia que tenemos los otros países considerados medianos.
Ha habido un fortalecimiento también muy fuerte del INCEN, del Centro de Inteligencia de la Unión Europea, en ese nivel sobre todo estratégico, ¿no? de reflexión sobre cuáles son las amenazas y las evoluciones. Hay todavía mucho que caminar en el desarrollo de estos canales de comunicación seguro, pero sin duda se ha avanzado mucho. Estos serían, digamos, elementos que se han alcanzado. Por resumir esta primera parte, se ha alcanzado, creo que éxitos en generar instrumentos legales que son importantes para establecer una cooperación. Se ha conseguido avanzar mucho en el plano operativo. Solo tienen que ver alguna vez por las noticias la poca información que nos llega de alguna operación y ven como realmente la cantidad de servicios y de agencias que estaban involucradas. Una mayor pureza a la hora de trabajar con bases de datos. Se ha intentado ser mucho más sistemático. Establecer definiciones comunes de qué entendemos por qué también es una herramienta para poder cooperar y, sin duda, tener estrategias. Porque si uno tiene estrategias, cuando se siente, como decía Ignacio, cuando uno se siente 2 años después, uno tendrá que decir, bueno, hace 2 años que dijimos que íbamos a hacer. Claro, eso hace que sistemáticamente se entre en una dinámica de intentar evaluar dónde estamos y cuáles son una serie de objetivos. Cuando estamos hablando de agrupaciones tan grandes de países, tener estas estrategias y estas posibilidades de medir dónde estamos es tremendamente relevante. Limitaciones. Ha habido intentos, como sobre todo en Estados Unidos, aquí se intentó de alguna manera, como los centros de fusión. Los centros de fusión, los fusion centers, eran organismos donde, debido a que el sistema tiene mucha información, pero no sabemos muy bien dónde se procesa, queremos centros de fusión donde estén aduanas, policía, el FBI. Ha habido algún intento en Europa, pero no han funcionado. Y en Estados Unidos también se están reflexionando estos centros de fusión, porque están, digamos, abandonando esa parte estratégica de los servicios de inteligencia y convirtiéndolo como en órganos muy policiales. Es decir, solo entra en la agenda aquello que es una amenaza criminalizable o algo que está dentro del Código Penal. Sería más largo, pero por apuntarlo. Otra limitación que tenemos hasta ahora es un poco medir el cuánto y cómo se está cooperando. No sabemos muy bien el cómo se está cooperando. Y eso es algo que en algunas reuniones que en Bruselas es como, bueno, hemos pasado una primera línea que era muy importante, el normalizar la cooperación, pero deberíamos avanzar un poco más en intentar, no les digo medir la eficiencia de esta cooperación, pero un poco caminar en esa línea. Otro problema, otra limitación es que las agencias, sobre todo de América Latina, las agencias de inteligencia, se están convirtiendo como unos grandes FBIs. Es decir, el papel de la inteligencia estratégica en esa zona no es muy amplio y cuando hace falta algún tipo de inteligencia estratégica, pues generalmente es suministrada por Estados Unidos. Por tanto, al convertir los servicios de inteligencia de esa zona en grandes FBIs que permiten una gran cooperación con Estados Unidos en materia de blanqueo, de crimen organizado, lucha contra las drogas, en alguna medida está permitiendo esa cooperación operativa, pero está dificultando esa a un nivel más estratégico. Sería otra limitación en lo que habría que avanzar es si nuestro espacio europeo de libertad, seguridad y justicia va a tener solo una dimensión hacia el interior o también va a tener una dimensión hacia el exterior. Hay colaboración con Estados Unidos, que lidera algunos de los temas, con Japón, pero la reflexión es, por eso le decía lo de qué entendemos por internacional. Es decir, ¿dónde vamos a querer quedarnos en esta cooperación internacional? En un FBI europeo, pero aunque no lo creemos, Javier Solana siempre ha apostado por coordinarnos antes que crear, pero es una reflexión que creo que está un poco por hacer. Faltan todavía herramientas legales, tanto por los terroristas que regresan, como por operaciones que se hacen dentro de Europa. Se lo resumo. En el pasado estaba muy claro lo que era una actividad criminal y lo que era una actividad de tipo terrorista. Sobre todo, relaciónenlo con el crimen organizado. La reflexión es, esas informaciones que yo obtengo por cooperación internacional o que obtienen los servicios de inteligencia, ¿cómo pasan después al sistema judicial? Es decir, lo que a un servicio de inteligencia le sirve, cuando llega un juez dice, ¿y esto cómo se ha obtenido? Viene de un tercer país, fue obtenido por inteligencia de satélites. Pueden entender lo poco que dura ese caso ante un tribunal. Se trabaja, Holanda, por ejemplo, ha desarrollado bastante el cómo puede haber jueces específicos o algunos abogados que tienen una especie de credencial de seguridad y, por lo tanto, son los que se pueden emplear en este tipo de juicios, pero nos falta mucho en ver cómo utilizamos estas evidencias de inteligencia en casos criminales normales.
Bélgica, Austria, Portugal, Chipre han avanzado también en su reforma de sus leyes de inteligencia a la hora de establecer quizá como 2 o 3 tipos de garantía a la hora de obtener inteligencia. Saben que el Centro Nacional de Inteligencia tiene una normativa específica, una ley orgánica del año 2002, que le permite obtener, digamos, interceptar comunicaciones, entrar en domicilios. Estos países lo que han hecho es, preveyendo si este tipo de información va a poder ser, o este tipo de inteligencia, después va a ser utilizada en posibles procesos judiciales, que esa autorización se pida de diferente manera, para evitar que no lleguemos al final y esa inteligencia no sirva para nada. Voy terminando. Otro problema es la accountability, la rendición de cuentas cuando esa cooperación se realiza con terceros países. Es decir, ustedes saben que prácticamente es imposible que nadie te dé información, léase a un juez o a un comité parlamentario, de información que viene de un tercer Estado. Es decir, los servicios de inteligencia cooperan bilateralmente y esta cláusula de no revelación entre terceras partes incluye a los parlamentos. Por tanto, nos falta mucho todavía, sobre todo en materia de derechos humanos, en esta accountability, este proceso de rendición de cuentas, porque no sabemos muy bien esa inteligencia que se está compartiendo, de dónde viene y cómo viene. Otro elemento que creo que no estaba esperado, al menos yo lo esperaba y se ha conseguido, es el incremento de la confianza y el incremento de una cultura compartida en materia de inteligencia. A mí me lo dicen esto hace 20 años y me apuran hace 5 y no me lo creo. Se creó en el año 2019, en marzo, en Francia, por iniciativa del presidente Macron, se creó el Colegio de Inteligencia en Europa. No el Colegio de Inteligencia Europeo, no, el Colegio de Inteligencia en Europa, cuyo objetivo era realizar, digamos, establecer una cultura compartida dentro de los servicios de inteligencia. Si, digamos, pasar esta primera fase que les indicaba que hemos pasado es muy difícil si no hay una cultura compartida de métodos, de conocimiento, de valores, y este colegio en principio es el embrión para conseguir eso. ¿Cómo se está haciendo? Se está trabajando en un programa de máster ejecutivo para espías europeos. Le hablo de primera persona porque yo estoy dentro de la red del colegio, se hacen seminarios con servicios de inteligencia de 25, 30 países, donde, imagínense, pues igual que aquí, estuve durante 2 días hablando de las fuentes abiertas, problemas y ventajas. Ese intercambio durante los almuerzos, durante los desayunos, cómo lo haces en tu país, cómo se hace en mío, llevamos poco, pero sí se genera una cierta cultura de que al final abordan los mismos problemas y que habría que coincidir, porque, insisto, más allá de Francia, Alemania y los grandes países, el resto es Chipre, Portugal, es decir, países pequeños, medianos, que es lo que hay. Voy terminando. Necesidad de abrirse a la sociedad es muy importante si queremos que la sociedad colabore con sus servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia tienen que abrirse. Muchos servicios de inteligencia, no todos, pero empiezan a tener proyectos de apertura hacia el exterior, a través de, ya no solo a través de redes sociales, sino a través de otra serie de ferias en los institutos, en las universidades. Es decir, sin esa confianza y esa legitimidad será difícil. ¿Por qué? Pues por lo último que les digo. Digamos, estos son los éxitos, hay limitaciones, pero, por ejemplo, nos podemos encontrar en el futuro elementos que provienen de esta cooperación como los siguientes. Quizá en algún momento la prensa refleje que muchos países europeos tienen agentes de inteligencia extranjeros pululando por sus países, con más o menos control y con más o menos la función de controlar a sus comunidades en esos países, con vistas de obtener información terrorista. Eso algún día puede que salga a la prensa y ahí, evidentemente, que los ciudadanos entiendan por qué se hace también. Preocupación también en algunos países europeos a ciertos niveles. Pues bueno, que en algún momento alguien pregunte si los servicios de inteligencia democráticos de tu país tienen relación con servicios de países no democráticos basados en la obtención de información en la lucha contra el terrorismo. Es decir, estos son 2 elementos que pueden que surjan y, por tanto, tenemos éxitos, que es los que hay que seguir trabajando, limitaciones y aspectos como estos que le indicaba, la confianza, la creación de la cultura común de servicio de inteligencia, que son más que necesarios para la siguiente fase. Si no, dentro de 10 años estaremos aquí diciendo que llevamos 10 años atascados. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros ponentes por la brillantez con la cual han resuelto ese reto que le planteamos de hablar de temas que son tan extensos y en ocasiones arduos, pues de una manera didáctica y además intentando, en fin, condensar una cantidad abrumadora de información.
Hemos excedido el tiempo, pero bueno, no vamos a perder la oportunidad de abrir un pequeño coloquio donde les animo a que planteen con brevedad las preguntas si las tienen, y las respuestas también pues intentamos hacerlas breves para no seguir prolongando el retraso. Si no lo estoy intentando disuadir, que no pregunten, pero que no pierdan el tiempo. Sí, adelante. En la exposición de Magdalena, que ha estado bastante interesante, pero sí que he visto una diapositiva que en letras grandes ponía terrorismo yihadista de inspiración religiosa. Para mí, el terrorismo yihadista ya lleva su inspiración religiosa, es decir, a no ser que haya un terrorismo yihadista que no sea de inspiración religiosa. Esa era mi pregunta. Esa diapositiva corresponde a Europol, que diferencia terrorismo yihadista de inspiración religiosa de otros terrorismos yihadistas. Es una especificidad de Europol. Sí, bueno, pero para mí es una redundancia. El terrorismo yihadista ya lleva su inspiración religiosa. Pero fíjese, como comentaba, que las palabras tienen bastante importancia. Es que para algunos países en la concepción de yihad de algunos grupos terroristas no es religiosa, es decir, no está acorde con la religión islámica. Entonces, a lo mejor por eso lo ponen así. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Con brevedad, por favor. Sí. Bueno, yo quería preguntar, porque en la diapositiva Magdalena ha mencionado el material nuclear utilizado por los grupos terroristas. Y quería preguntar si dentro de la Unión Europea está a debate, debido a la financiación, alta financiación que obtienen algunas veces este tipo de grupos, el uso de material nuclear o los posibles peligros que pueda haber o seguimientos a grupos que puedan manejar este tipo de materiales, porque claro, tenemos los casos de que estamos muy preocupados de Corea del Norte con Kim Jong-un, pero en fin, yo quería preguntar sobre todo por los grupos terroristas si hay un seguimiento o hay algún tipo de protocolo frente a esta amenaza. Aportamos los dos un poquito. Déjate que yo hablamos. Por la parte de Naciones Unidas hay una resolución, que es la resolución 1540 del Consejo de Seguridad, y en esa se trata todo el tema de armas de destrucción masiva. La parte nuclear es uno de ellos, lo químico, biológico, radiológico son las otras patas de la mesa. Sí, hay una preocupación por el acceso de los terroristas a armas nucleares, menos, porque la verdad es que las medidas de seguridad de los países que tienen estas armas son muy altas y digamos las posibilidades de éxito, el terrorista también las mide y son mínimas, pero sí elementos radiológicos que se puedan combinar con explosivos para hacer bombas sucias, y sobre eso en Naciones Unidas, además de la parte un poco política, que yo quería dejarles esa reflexión, pero lo que hacemos también fundamentalmente es coordinación entre los diferentes estamentos de Naciones Unidas que se dedican a la lucha contra el terrorismo, y en tercer lugar, formación, asistencia técnica y formación a los países. Así es como Naciones Unidas colabora en la cooperación internacional, y en la parte de formación tenemos un programa mundial muy grande en tema de protección frente a ataques terroristas con armas de destrucción masiva, y te puedo dar más información al respecto si quieres. Sí, lo ha explicado muy bien. Además, la preocupación en la Unión Europea empezó con la desintegración de la implosión de la antigua Unión Soviética. A partir de ahí se plantearon que era frontera exterior de la Unión Europea y que efectivamente era posible que determinadas armas nucleares pudieran ser vendidas o pudieran ser utilizadas, pero es verdad que no se plantea en términos serían usos menores, si se puede decir, del arma nuclear, ¿no? Como arma nuclear en sí mismo, porque eso implica una infraestructura que no es tan fácil de tener. Pero sí está ahí presente, y bueno, tenemos también la guerra de Ucrania, con todo lo que estamos viendo que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de uso de arma nuclear o usos menores, y ahí está. Porque cuando está en el mercado puede ser comprado o vendido por cualquiera. 30 segundos, solamente porque me ha recordado, Magdalena, un tema que ha salido hace poco en los debates, el tema de la inteligencia artificial con el tema de armas nucleares. Normalmente ya sabéis que las armas nucleares son redes cerradas, entonces incluso el software, la tecnología que utilizan no es activa. A lo mejor tú puedes complementar en esto, pero hay gente que dice que a través de la inteligencia artificial eventualmente pues los riesgos crecerán para el ámbito tecnológico que rodea al arma nuclear en sí, que por lo tanto no sería ya acceso al arma nuclear, sino acceso a los sistemas que controlan las armas nucleares, lo que habría que reforzar.
¿Tú quieres añadir algo? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a nuestros ponentes y vamos a hacer una pausa técnica de 5 minutos para dar paso a la siguiente mesa y continuamos. Muchas gracias.